Buenos días. Ahora. Bienvenidos a la 26 Jornada Internacional sobre el Control de la Tuberculosis. Estamos muy contentos de volver a realizar un congreso presencial en el que podamos encontrarnos de nuevo después de los 2 años de la maldita COVID. Todos encontrarán en su carpeta del Congreso un papel en el que, en nombre de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis, les pedimos algún tipo de colaboración científica o económica para el mantenimiento de los eventos que realiza la Fundación durante el año. Y de esta manera poder mantener gratuidad en estos congresos o jornadas. Ya sin más dilación, para poder tener tiempo luego en las discusiones, les presento a Eduardo Briones. Briones es la persona que moderará conmigo esta primera mesa. Él es el director de la Unidad de Salud Pública de Sevilla y en esta primera mesa tendremos 4 invitados que nos hablarán de la tuberculosis entre 2019 y 2022 desde el punto de vista epidemiológico, tanto en Cataluña como en Barcelona, en Portugal y en Ucrania. Les presento en primer lugar a Sandra Pequeño, que es la responsable de la Unidad de Tuberculosis de Cataluña, que nos hablará de la situación epidemiológica de la tuberculosis en Cataluña. Cuando quiera, Sandra. Vale. La proyección no la han puesto. La primera presentación, por favor. En primer lugar, buenos días a todos y agradecer al comité organizativo por este espacio para poder presentarles los datos de la situación epidemiológica de Cataluña. He estructurado la presentación, no hablaremos únicamente de la situación en Cataluña, sino primero hablaremos un poco de la situación global a nivel mundial y a nivel europeo para ponernos en contexto. Como algunos de ustedes sabéis, hace unas semanas atrás, la OMS publicó este Global Tuberculosis Report, donde hace un análisis exhaustivo del impacto que ha tenido la pandemia en estos 2 últimos años de tiempo. Y nos presenta en esta primera gráfica, como veis, uno de los indicadores más ampliamente disponibles que se puede utilizar para evaluar el impacto de la pandemia, tanto en la prestación de servicios esenciales de la tuberculosis, desde el lado de la oferta y de la demanda, ¿no? Es decir, cómo un paciente puede acceder al tratamiento y al diagnóstico, por un lado, y también qué capacidad tienen los servicios esenciales para poder continuar brindando esos servicios. Como veis aquí, en el año 2020 hubo una reducción bastante sustancial de los casos notificados de tuberculosis del 18%. Pasamos a tener de 7,1 millones de casos notificados a 5,8. Y esto después de una tendencia creciente que teníamos previamente, ¿no? Constante desde el año 2017 al 2019. ¿Y qué ha pasado en el año 2021? Ha habido una recuperación parcial de esta tasa de notificación de casos de tuberculosis que ha subido en un 10,3%, llevándonos a cifras que son muy semblantes a las que teníamos, muy parecidas a las que teníamos en el año 2016 y 2017. Si vemos estas tendencias de los casos de notificación de tuberculosis por regiones a nivel mundial, vemos que hay algunas regiones de la OMS que se han comportado de la misma manera, como la región de las Américas, ¿no? Con una drástica caída para después tener una recuperación parcial, o la región del sudeste asiático igualmente, pero hay otras regiones, como por ejemplo la región del Mediterráneo oriental, que ha tenido una drástica caída para recuperar totalmente el número de casos que tenía en el año 2019. Hay otras regiones, como la del Pacífico Occidental,
que esta caída que tuvo en el año 2020 no ha tenido ningún tipo de recuperación. O la región africana, que fue la menos afectada por alguna forma de decirlo, solo tuvo una caída del 2,3% en el año 2020 para tener un número de casos notificados de tuberculosis mucho más elevado de los que registraron en el 2019. Pero ¿qué pasa con Europa, que es la región que nos compete a nosotros? Pues en Europa hubo un claro impacto negativo en el año 2020, con una caída del 24%, para luego tener entre el 2020 y 2021 una tendencia muy consistente a la tendencia que teníamos previamente. Y luego, cuando hablamos de esta disminución de los casos notificados, esto nos sugiere que podríamos tener entonces una cantidad de pacientes con tuberculosis que no son diagnosticados y no están siendo tratados. Y esto evidentemente tiene un impacto sobre el número de muertos a causa de tuberculosis. Y esto es la tendencia que también nos presenta la OMS en este documento. En negro vemos esta línea donde tenemos desde el año 2005 una tendencia de reducción en el número de muertes a causa de la tuberculosis constante, que se ha revertido en el año 2020 y 2021, dejándonos 1,6 millones de muertes totales por tuberculosis. La misma situación se ha repetido en Europa. Teníamos una tendencia constante en una reducción constante del número de muertes, que habíamos llegado a alcanzar un 21% de reducción entre el año 2015 y 2019, muy cercano a conseguir el objetivo que nos marcaba el fin de la estrategia por tuberculosis, que marca un 35%. Lamentablemente, con este aumento de casos evidenciado en el 2020 y 2021, este objetivo marcado por la estrategia fin de la tuberculosis no se ha conseguido. Y a nivel global, como les había comentado en esta gráfica, tenemos lo mismo, ¿no? El nivel de disminución en el número de muertes que hemos tenido entre el año 2015 y 2020 ha sido de un 5,9, situación que nos aleja mucho de las metas trazadas por el plan Stop TB y que puede enlentecer todos los objetivos a futuro que tenemos planteados para el 2025 y 2030. ¿Qué ha pasado en el tema de las resistencias? En este también reporte que les estoy presentando, ha habido un incremento de los casos incidentes de la tuberculosis, tanto multidrogo resistente como resistente a la rifampicina, del 3,1%, que nos deja un total de 450.000 casos incidentes de ese tipo de tuberculosis entre el año 2020 y 2021. ¿Y en España en qué situación estamos? En España la evolución anual de la tasa de notificación también ha presentado una primera bajada del 21%, para luego presentar una recuperación muy parcial del 5,3%, que nos deja en una tasa de notificación del 8,13%, que esto equivale a un total de 3.846 casos. ¿Y en qué situación estamos en Cataluña? Pues en Cataluña les desarrollaré esta serie de indicadores que creo que son bastante importantes para poder valorar la situación. Empezaremos con el tema de las variables esenciales, que es la recogida imprescindible que tiene que estar recolectada de las encuestas epidemiológicas y que nos permiten caracterizar los casos. Según el Plan de Prevención y Control de Tuberculosis en España, se pide que haya una complementación del 100% de estas 13 variables seleccionadas. Y en Cataluña, por fortuna, gracias al esfuerzo de los servicios de vigilancia territorial y también de toda la red de asistencia sanitaria, ha habido una recuperación muy marcada de esta complementación de variables, que es sumamente importante. Tenemos 8 de las 13 variables que prácticamente han alcanzado el 100% de cumplimentación, situación que no se dio en el año 2020, que hubo un mayor déficit en el recojo y la recogida de estas variables. En la tasa de notificación de casos de tuberculosis en Cataluña, al igual que lo sucedido en España y a nivel global, tuvimos una reducción de la tasa de un 23% entre el año 2019 al 2020, con una recuperación parcial del 15,7% en el 2021, que nos deja una tasa de notificación del 12,5%, que corresponde a un total de 968 casos de tuberculosis. Si hacemos el análisis
por el país de origen de los pacientes, vemos que tanto esta gráfica nos evidencia que la tuberculosis no es una enfermedad que afecta de manera equitativa a los autóctonos que los inmigrantes. Tenemos tasas que son 5 veces por encima en los inmigrantes que los autóctonos. La afectación que hubo en el año 2020 en la tasa de notificación afectó prácticamente por igual a ambos grupos, porque hubo una disminución del 25%. Sin embargo, la recuperación de tasas ha sido mayor en el colectivo autóctono, de un 18,6% en referencia a los colectivos inmigrantes. Probablemente también esto influenciado por la restricción de movimientos que hubo en algún momento determinado, ¿no?, con los confinamientos. En cuanto al análisis que hacemos por grupos de edad, en la población pediátrica vemos un comportamiento muy diferente a la población adulta. La población pediátrica ha tenido una disminución en el primer año de pandemia del 28% en la tasa y ha continuado teniendo una disminución de la tasa de notificación de un 27%. En cambio, la población adulta, luego de este 25% de disminución, ha tenido una recuperación parcial. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues para mí esto es una cuestión, puede ser bastante preocupante, que podría estar en relación a la disminución de estudios de contactos que se ha venido realizando durante estos 2 años y que podría estar limitando la detección de casos, sobre todo en estudios de contactos que son en ámbitos familiares. Si evaluamos toda la evolución anual en cuanto al tipo de localización, es bastante similar a lo largo de estos últimos 6 años y muy similar a lo que está publicado en la bibliografía, que la localización pulmonar se afecta en un 70% versus un 30% del extrapulmonar. No ha habido cambios en relación a esto. En cuanto al retardo diagnóstico, solo aquí quisiera resaltar que el primer año de pandemia hubo una disminución muy marcada de la mediana de días del retardo diagnóstico, pasamos de 58 días a 49, y esto probablemente podríamos interpretarlo como una mayor vigilancia del sintomático respiratorio que hubo el primer año de pandemia. Luego, en el año 2021, hemos vuelto a subir la mediana de los tiempos de retardo diagnóstico, 51 días, y lamentablemente estamos muy lejos de la meta establecida, que son los 30 días que debería haber como máximo de retardo diagnóstico en las tuberculosis pulmonares. Si analizamos esto por hombres y mujeres, mayoritariamente las mujeres tienen muchísimo más retardo diagnóstico que el sexo masculino, y en relación a los autóctonos inmigrantes, bueno, es bastante similar, pero las personas autóctonas tienen ligeramente un poquito más de retardo diagnóstico. En lo que hace referencia al retardo diagnóstico de las tuberculosis extrapulmonares, ha habido una mejoría de la mediana de días. Hemos pasado de 69 días, que había subido enormemente entre el año 2019 al 2020, hemos bajado a 66 días de mediana de retardo diagnóstico. En cuanto a la evolución de la prevalencia de los cultivos positivos que tienen resistencia a algún fármaco, tenemos un incremento del porcentaje de cultivos positivos que tienen resistencia a un fármaco, muy por encima a lo que teníamos registrado en el 2020, incluso en el 2019. Estamos regresando a niveles del 2018. Y cuando analizamos el tipo de resistencia que hay, básicamente es el porcentaje que más ha subido, es resistencia a fármacos de primera línea, por fortuna, porque lo que se refiere a la tuberculosis multidrogo resistente se mantiene bastante estable, y no hemos tenido tampoco casos en estos últimos 2 años de formas extremadamente resistentes. Y esta es la gráfica que a mí me preocupa mucho, que podría estar en relación con esta bajada en la tasa de notificación de los niños. Hemos tenido, o sea, en cuanto a las medidas de control que se hacen, es el estudio de contactos en los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar bacilífera. Y hemos tenido un descenso muy grande en el porcentaje de casos a los que se le hace, tanto en el año 2020 como 2021, donde la recuperación tampoco ha sido a niveles prepandemia. Seguimos teniendo un problema muy grave en esta parte. No se están haciendo los estudios de contactos adecuados a las personas que se les tendría que indicar. Otro indicador que creo que es de suma importancia es la conclusión final de tratamiento, y que es un indicador que probablemente es muy vivo, ¿no?, porque probablemente tenemos todavía casos que no han sido cerrados con esta conclusión,
y por tanto tenemos aquí un porcentaje bastante elevado de tratamientos potencialmente no completos versus a los que hemos tenido a lo largo de los años, pero es probable que esta diapositiva se modifique en unos meses, porque los datos son bastante vivos. Sí que ha habido una disminución también en el porcentaje de muertes globales, tanto por otras causas como por tuberculosis, en relación al año 2020. Y esto es el indicador en cuanto a los brotes. Tuvimos un impacto muy grande de la cantidad de brotes notificados en el año 2020 en relación al 2019 de casi la mitad de brotes, con una recuperación de un cerca del 17% en la cantidad de brotes notificados en el 2021. Probablemente también muy relacionado al levantamiento de las medidas tan restrictivas y de confinamiento que vivimos en el primer año de pandemia. Y como vemos aquí, el ámbito donde se han dado los brotes en el año 2020 no teníamos ningún tipo de ámbito lúdico ni de educación. En cambio aquí en el año 2021 ya empiezan a aparecer el ámbito lúdico y un mayor porcentaje del ámbito familiar no conviviente, también por las reuniones, ¿no?, y agrupaciones de personas que se han ido realizando en este segundo año de pandemia, donde ya no tenemos las medidas tan estrictas de confinamiento que teníamos inicialmente. Y quería acabar con esta diapositiva de los factores de riesgo, que creo que hay algunos determinantes que también nos hablan de la evolución, ¿no?, de qué evolución va a tener el paciente en sus tratamientos, que han subido, ¿no? Ha subido, por ejemplo, el porcentaje de los casos que fuman, el porcentaje de casos que también viven en precariedad social, el porcentaje de casos que también hace consumo de alcohol y también el porcentaje de casos que tiene diabetes, ¿no?, seguramente también por un mal control, ¿no?, instaurado en los años previos. Finalmente, ¿qué conclusiones quisiera dejarles de esta presentación? Es que la pandemia ha causado enormes impactos, no solo sanitarios, sino también sociales y económicos desde el año 2020, y que ha tenido un impacto perjudicial en el acceso al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, así como de la carga que tiene la enfermedad, y que el progreso que se había visto avanzado hasta el año 2019 se ha ralentizado, se ha estancado, se ha revertido, y los objetivos mundiales de la tuberculosis, de la estrategia fin a la tuberculosis, no están bien encaminados. Otro de los impactos evidenciados a nivel de la vigilancia epidemiológica es que se han visto afectadas las medidas de control y prevención de la enfermedad, como por ejemplo es el caso de la realización de los estudios de contactos, ¿no?, y cribados, y que se requieren con urgencia esfuerzos intensificados para poder tener una mayor financiación en los servicios esenciales que atienden a la tuberculosis para poder mitigar y revertir estos impactos negativos de la pandemia. Y como principal prioridad deberíamos poner el acceso y la provisión de servicios esenciales, ¿no?, para poder aumentar nuestros niveles de detección y de tratamiento, como mínimo los que teníamos en el año 2019. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias por atenerte también al tiempo. La siguiente presentación nos la realizará Raquel Duarte. Raquel Duarte es la responsable del programa de tuberculosis de Portugal y nos hablará de la situación epidemiológica de la tuberculosis en Portugal. Cuando quieras, Raquel. Buenos días. Me voy a hablar mi mejor portuñol. Espero que me entendáis. Entonces, ¿qué ha pasado en Portugal? Bueno, yo me voy a hablar un poquito de cómo es el sistema de salud portugués, cómo estamos organizados, lo que ha sucedido durante la pandemia, nuestros datos y comentario final. Bueno, ¿cómo estamos organizados? Somos un país pequeño, 10 millones de habitantes, más pobres y más viejos que la media europea, que tenemos un servicio nacional, universal, gratuito, que cubre todos los residentes, incluso los migrantes sin documentación. Y tenemos también dos subsistemas que coinciden. Un subsistema para algunas clases profesionales, como los bancarios, los funcionarios públicos, y también los seguros voluntarios privados. El 25% de la población tiene los dos subsistemas. Los programas de tuberculosis que están integrados en los cuidados primarios de salud.
Son independientes, por un lado, porque tienen recursos propios, pero que están en ambulatorio, en los cuidados primarios y son responsables por todo: el diagnóstico, el tratamiento, el screening, la prevención, todo. Y tiene médicos de familia, pero incluso neumólogos, médicos de fisiología, pediatras. Son independientes, pero no trabajan solos, trabajan en red con todas las otras estructuras, con los médicos de familia, la salud pública, los hospitales, las organizaciones que dan apoyo a las poblaciones más vulnerables, los drogaditos, los sin abrigo. Trabajamos en red con todos los otros. Y como os he dicho, los centros de la tuberculosis son responsables por todo el manejo de los pacientes con tuberculosis, desde el screening, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, incluso la multidrogoresistencia. Son ellos responsables por el manejo del paciente multidrogoresistente. Y estos centros, que son responsables por todo el manejo de la tuberculosis, hacen el screening de las personas con alto riesgo de exposición a la tuberculosis, pero también las personas que tienen alto riesgo de se quedar con formas graves de doença si se quedan infectadas, como las personas que tienen un contacto, los VIH positivos, los sin abrigo, las personas que usan drogas, los prisioneros, las personas que están medicadas con biológicos. Y estos hacen un screening sistemático. No hacemos todavía un screening sistemático a los migrantes. Hacemos en los centros de refugiados, pero no hay nada programado para los migrantes. Esto es algún ejemplo de buenas prácticas publicadas en la OMS que dicen respecto al screening de los prisioneros, los sin abrigos. Esto es una fotografía del screening en la calle. Para la tuberculosis activa, esta red ayuda a hacer el diagnóstico rápido y la red con el hospital ayuda a hacer los medios más invasivos y conseguimos un diagnóstico muy célere. El tratamiento se hace sobre observación directa con la ayuda de toda la red. Pero teníamos aún antes de la pandemia un problema que era el retraso del diagnóstico. El atraso del diagnóstico se iba aumentando con el tiempo, particularmente atribuible a la población. Y cuando miramos al atraso atribuible a la población y el atraso atribuible a los cuidados de salud, verificamos que los pacientes que vienen de países de más alta incidencia, los pacientes con abuso de alcohol y los pacientes que están desempleados son los que más tardan a ir a los cuidados de salud. Pero también cuando miramos el atraso atribuible a los cuidados de salud, vemos que las mujeres, los más viejos, las personas que tienen patología oncológica o respiratoria crónica son los que tienen más retardo en hacer el diagnóstico. Entonces, que esto era un problema creciente en nuestro país, que ha sucedido durante la pandemia. Nos hemos cerrado todo, ¿verdad? Que ha pasado lo mismo en Portugal que aquí en todo el mundo. Hemos perdido completamente la red, que no teníamos más el soporte de los médicos de familia, el soporte de salud pública que estaba inmersa en la COVID, los hospitales que tenían casi todos los recursos atribuibles a la COVID. Las organizaciones no gubernamentales tenían muy dificultad en trabajar en la calle. Entonces hemos perdido toda la red, todo el soporte que para allá de nuestras paredes del centro de los centros de la tuberculosis. Bueno, en los hospitales la mayoría de los recursos que estaban alocados a la COVID e incluso los residentes que no salían de la COVID. Entonces, que tuvimos, como vosotros, problemas de red, de soporte, de respuesta a la tuberculosis. Cuando miramos a los datos también
vemos en los datos de un local, de un centro de tuberculosis, lo que hemos visto es que los centros se han mantenido con las puertas abiertas, porque los centros de la tuberculosis nunca han cerrado en Portugal. Nos hemos mantenido la puerta abierta, nos hemos mantenido a hacer el diagnóstico, nos hemos mantenido a hacer el screening, el tratamiento, pero ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que teníamos menos referencias, menos personas sospechas iban encaminadas para el centro, e incluso los screening. Hacíamos el screening sobre todo a las familias, a los contactos de la casa. No, los screening dirigido a las personas de alto riesgo, como VIH positivas, las personas que hacían biológicos, los drogaditos, los sin abrigo, se han casi desaparecido. Solo hemos mirado a los contactos familiares. Y cuando cuestionamos a los centros cómo estaban organizados, las barreras que enfrentaban durante la pandemia, las respuestas eran que estaban abiertos, que estaban trabajando, que tenían la capacidad de respuesta, pero recibían menos sospechosos, no han sucedido a mantener los tratamientos sobre observación directa. Claro que han intentado, como vosotros pienso, hacer el tratamiento sobre observación directa con el uso de las tecnologías digitales remotamente, pero no es la misma cosa, lo mismo, porque no estábamos preparados para asegurar que las poblaciones más vulnerables tenían acceso a las tecnologías digitales. Aunque los screenings se aunque el screening se ha mantenido, solo hacíamos el screening de los contactos familiares. Hemos disminuido muchísimo los screenings de las otras poblaciones de riesgo. Entonces, ¿qué era esta la situación? Claro que también, para allá de la disminución de las referencias de casos sospechosos, para allá de la disminución del screening de las poblaciones más alto riesgo, las personas tenían también miedo de salir de casa, tenían miedo de procurar los servicios de salud. ¿Y qué ha sucedido? Lo mismo que ha sucedido aquí. No los traigo los mismos gráficos porque son muy semejantes, claro. Hemos tenido una disminución de la incidencia que está volviendo al normal, pero hemos tenido un aumento de la mortalidad. No hemos tenido un aumento de multidrog resistente. Nosotros tenemos muy pocos casos de multidrog resistente, 0 casos de extremadamente resistente, y pienso que es porque hemos mantenido los centros abiertos, con la puerta abierta. Entonces, los diagnósticos se ha hecho muy rápido, el tratamiento también. Pero esto es la curva muy semejante de que ha pasado acá y ha pasado en el resto de Europa. Lo preocupante es sobre todo también los screening, que ha disminuido, como os he dicho, y hemos hecho el screening, la mayoría de los casos, apenas a los contactos, y hemos perdido todos los otros. Comentario final es que la COVID nos ha traído muchas dificultades, y yo pienso que aunque vamos recuperando, tenemos que hacer un diagnóstico muy claro de lo que ha pasado, de lo que está pasando, y tenemos que diseñar una nueva estrategia, porque tenemos que aprender con las dificultades que hemos enfrentado, tenemos que aprender con las soluciones que hemos encontrado, porque las soluciones que hemos encontrado por la COVID, el uso de tecnología digital, la red que hemos implementado, deberá ser también utilizada para la tuberculosis. Tenemos que hacer un diagnóstico y tenemos que volver a diseñar una estrategia para la situación actual con el intuito de eliminar la tuberculosis del mundo. Gracias.
continuación, Joan Pau Millet nos hablará sobre el programa de tuberculosis en Barcelona. Bien, buen día, buenos días. Primero de todo, bueno, esta ponencia tenía que ser compartida con Pere Simón, que lleva la coordinación de enfermería en el Servicio de Epidemiología de Agencia de Salud Pública. Ha tenido un accidente, no está con nosotros. Pere, al màxim suport desde aquí, que recuperes aviat. Intentaré en 20 minutos hablar sobre los factores inesperados, esos 35 años de programa que se cumplen ahora, a esas, le llamo aquí amenazas, ¿no?, que han tenido el programa estos años. Y conforme iba montando la presentación, pues me daba cuenta que esas amenazas del programa son muy globales. Lo iréis viendo en cada una de ellas, ¿no? Y han afectado al programa de tuberculosis de Barcelona y seguramente otros programas en otras ciudades y en otros contextos. Me salen 10 amenazas, iremos rápidamente. Probablemente haya algunas que se me hayan quedado en el tintero o unas que engloben a otras, ¿no? Y acabaremos nombrando algunas amenazas que se convierten en oportunidades o retos futuros que ya han comentado tanto la doctora Duarte como la Sandra Pequeño, ¿no? Pues bien, el programa nace hace 35 años de la mano del doctor Joan Cailà, que se encuentra al llegar al servicio de epidemiología pues una altísima subnotificación acompañado de una altísima carga de mortalidad en caso de tuberculosis, ¿no? Año 86, 87. Y desde entonces ya establece como principio la figura de enfermera de salud pública como una pieza clave, fundamental, ¿no?, como el pal de payé de lo que es el programa. Y ya desde entonces y hasta la actualidad, cada uno de los casos se acompaña de una encuesta epidemiológica. Para empezar luchando contra ello, enfocar muy bien el problema de la subnotificación, ¿no? Y se va a buscar pues las notificaciones hospitalarias de los clínicos, se va a buscar los resultados del laboratorio, ¿no?, extremar esa vigilancia, las altas hospitalarias, los registros de mortalidad, cruzar con los registros de SIDA, y eso viene siendo ya desde el principio una de las claves, ¿no? Y de aquí pues ya nos sale la primera factor amenazante, digamos, ¿no? Sería, para un programa de control, sería la no existencia, ¿no? La propia no existencia de un programa de control, porque parece que tenemos claro, ¿no? Sabemos cómo diagnosticar, sabemos cómo tratar los casos, tenemos guías de Union, tenemos guías de la OMS, del ECDC, del CDC, de sociedades científicas, tenemos muchas guidelines. Sabemos que necesitamos, ¿no?, un plan nacional, ¿no?, dotado de recursos, pero nos falta saber bien, muchas veces el cómo, ¿no? Sabemos qué hemos de hacer, nos falta saber el cómo, y el cómo creo que pasa por la creación de programas de control siempre adaptados a las necesidades de cada territorio, ¿no? Y aquí nos lo explica muy bien la doctora Teresa Rodrigo sobre los programas de prevención y control de la tuberculosis en España, con este mapa y este artículo interesante que encontraréis en la revista de Emergentes, que os han dado a la entrada, donde podemos ver, bueno, este mapa que tiene unos años, que quizás podría actualizarse algún aspecto, pero sin duda sigue siendo un gran reto, ¿no?, ver qué está pasando en España, qué programas están llevándose a cabo y en qué proporción ascienden o descienden hasta el ámbito de la salud pública más local. ¿Y por qué un programa de tuberculosis? Pues porque necesitamos diagnosticar los casos, tratarlos, seguirlos, realizar estudios de contactos, lo iremos viendo, ¿no? También detectar sus brotes, realizar cribados, etcétera, ¿no? En un abordaje siempre multidisciplinar, interinstitucional y siempre considerando la investigación como uno de los pilares básicos de cualquier programa. Por tanto, aquí se nos nace también una segunda amenaza, ¿no? No garantizar un sistema nacional de salud universal y gratuito, ¿no? Y en esto tenemos pues bueno, las evidencias, ¿no? Más del 50% de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud básicos, más de 100 millones viven en extrema pobreza, más de 900 millones gastan más del 10% de su salario en servicios de salud, etc., ¿no? En este contexto, Naciones Unidas se propone la cobertura sanitaria universal en el 2030 como uno de los objetivos de desarrollo del milenio y, de nuevo, como no puede ser de otra manera, la atención primaria como pieza clave de todo sistema sanitario, ¿no? Fijaros en el dato, que es tremendo, ¿no? Cómo se hacen estimaciones para tener una cobertura sanitaria universal, que hay un déficit de 18 millones de sanitarios en el mundo,
Y, por ejemplo, en coberturas vacunales de la DTP, por coger un ejemplo, ¿no?, que llegan a ser del 85% a nivel global año 2017, aún así tenemos cerca de 20 millones de niños vulnerables sin cobertura vacunal. Y con esas correlaciones que conocemos también, ¿no?, respecto a la prevalencia de malnutrición, cuanto más malnutrición, mayor incidencia de tuberculosis, ¿no? O cuanto mayor crecimiento económico en forma de Producto Interior Bruto, menor incidencia de enfermedad. Con la salvedad que crecimiento no es igual a menor incidencia si no hay una repartición de ese crecimiento, ¿no?, de esas riquezas en forma de políticas públicas que lleguen a las poblaciones más vulnerables. Pues bueno, en este contexto de amenaza, hace 10 años, pues a raíz con las excusas de la crisis financiera y económica del 2007, pues el gobierno en España en ese momento, ¿no?, gobernando el Partido Popular, decide lanzar el Real Decreto 16/2012, que a lo mejor algunos ya ni se acordaban, pero es ese decreto que pretendía dejar sin cobertura sanitaria a gran parte de la población inmigrante sin empadronar, ¿no? Pudimos hacer un pequeño estudio con datos primero de la Cataluña Central, luego con datos de toda Cataluña, y pudimos ver que precisamente se quería dejar sin cobertura sanitaria el perfil de población que menos gasto hacía en gasto farmacéutico, el que menos acudía a las visitas de urgencias, a las visitas de la atención primaria, y que al final era precisamente el perfil de población que menos enfermedades crónicas tenía y que más enfermedades infecciosas, y hasta 4 veces más de infección por tuberculosis o de 2 veces más asociación con VIH, ¿no? Por suerte ese decreto pues, duró poco tiempo. Tercera amenaza, ¿no?, la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Luego habrá una mesa de VIH desde hace 25 años, ¿no?, también que se llevan haciendo las jornadas, hay mesas de VIH, no voy a entrar en este tema, pero es una amenaza, ¿no?, indiscutible para cualquier programa de prevención y control de la tuberculosis. Ha hablado la doctora Pequeño y la doctora Duarte también sobre el importantísimo impacto que ha tenido la COVID en el control de la tuberculosis. Han hablado de datos, yo no entraré. Quizás subrayar, aquí está en pequeño, ¿no?, pero cómo la mayor carga de su notificación en estos años viene dada sobre todo de países con los que tenemos una importante relación, ¿no?, en forma de viajes o movimientos migratorios, ¿no?, como India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas, China, lo cual nos tiene que tener tremendamente vigilantes respecto a lo que pueda pasar para el control de la tuberculosis en nuestro contexto. Se ha comentado algo también de la incidencia, 10,6 millones, la mortalidad también, no entrar en datos para no repetirnos. Y a nivel de programa lo que hemos visto pues, fue esta bajada en el 2020 de cerca del 19% de la incidencia, este leve remonte del año 2021 de 2,2%, que se asemeja bastante a las gráficas que veíamos de toda Cataluña, ¿no? Y nos encontramos cómo se correlacionaba perfectamente a nivel de ciudad la llegada de la primera ola de la COVID y la segunda ola de la COVID con un retraso en la notificación de la tuberculosis. Y es verdad, y es una buena noticia, que indicadores tan potentes como el cumplimiento del tratamiento apenas se han alterado si comparamos el año 2020 y 2021 con los 5 años previos a la llegada de pandemia, pero algunos otros, como el estudio de contactos que ahora se comentaba, ha sufrido una bajada tremenda, ¿no?, que ahora empieza a remontarse. Y no podíamos obviar, si hablamos de enfermedades emergentes o reemergentes y cómo pueden afectar, pasar ni que sea por encima del brote de viruela del mono. Emergencia de salud pública de importancia internacional, decretada por la OMS, con más de 45.000 casos ya en mes de agosto, afectando a más de 90 países, y aquí las comunidades de Madrid y Cataluña llevando el mayor número de casos, lo que ha supuesto para algunos de los servicios de vigilancia una nueva sobrecarga, en muchas ocasiones también en detrimento de la atención de la tuberculosis. De las multiresistencias también se ha comentado, ¿no?, es sistemáticamente desde que aparecieron los primeros casos de tuberculosis resistente en los 90 o de extremadamente resistente a partir del año 2000, sigue siendo un problema de salud pública de primer orden, ¿no? Y han comentado también las compañeras
algunos datos, yo no entraré, pero la sindemia está ahí, entre asociación entre tuberculosis MDR y VIH, es el gran reto, esta gran amenaza de salud pública global para el siglo XXI. Y subrayar sobre todo, ¿no?, esta disminución del 17% en el acceso a tratamientos para personas con tuberculosis multiresistente, que se sitúa hasta el frío dato, ¿no?, de solamente 1 de cada 3 personas con tuberculosis multiresistente en el mundo recibe tratamiento de la tuberculosis. Y bueno, he englobado en esta quinta amenaza, ¿no?, la crisis de los movimientos migratorios, de los viajes internacionales. Mañana se nos hablará una ponencia sobre los VFR, también la crisis económica, hemos comentado, y la crisis climática, ¿no? Yo creo que es un factor a tener en cuenta en el futuro. Cada vez hay más evidencia de cómo esto va a impactar en el control de la tuberculosis. La crisis económica, hemos comentado algunos aspectos, lo hemos podido objetivar en algún estudio también a nivel de Ciudad de Barcelona. Y nos hablará el doctor Andriy Dudnik ahora sobre el estado de la tuberculosis en Ucrania. Aquí tenemos estimado, por ejemplo, por la calculadora de la OMS, que para unos 23.000 refugiados que han llegado a la ciudad de Barcelona, con datos de octubre de hace escasas semanas, podrían haber estado llegando ya del orden de unos 10 casos de tuberculosis en refugiados en la ciudad de Barcelona, y de 2-3 de ellos multiresistentes, ¿no?, lo cual nos obliga a realizar estrategias de cribado aquí en población refugiada, de cribado de enfermedad activa. Bueno, otra amenaza sería la de no dar respuesta a pacientes más complejos, ¿no? Ha hablado la doctora Duarte de la complejidad. Es importantísimo hacer frente a esa complejidad. Se ha hablado, ¿no?, de pacientes con consumo abusivo de alcohol, usuario de drogas inyectadas. Hemos comentado, pues también se podrían comentar sobre las personas sin domicilio fijo. Nos olvidamos siempre como personas vulnerables y a veces casos muy complejos, las edades extremas de la vida, ¿no?, los niños, niñas o los ancianos también. Y debemos pensar que estos casos más complejos han de tener también un tratamiento o un enfoque especial, ¿no? Siempre pensando en concepto de desigualdades, de exclusión, intentando reducir la pobreza, acercando los servicios no solo sanitarios, sino también sociales a este perfil de población, yendo más allá del sector puramente sanitario e integrando los distintos servicios como ahora veremos, ¿no?, teniendo siempre una sensibilidad de cultura, una sensibilidad de género, tratando siempre con respeto y lidiando contra el estigma y favoreciendo la participación, ¿no? Yo creo que es una visión quizás más holística de los casos, pero imprescindible para poderles hacer frente. Y este diagrama, ¿no?, esta especie de rueda, ¿no?, que lo pongo como un factor inesperado o una amenaza, es la falta de coordinación, ¿no?, la falta de integración de los diferentes actores necesarios en todo el proceso de la curación, ¿no?, con una visión estratégica del paciente, ¿no?, de la atención centrada en el paciente, ¿no?, donde hemos de buscar ese equilibrio entre nuestras necesidades como sanitarios y las necesidades del paciente, ¿no?, porque si nos quedamos solamente en nuestras necesidades y no pensamos qué es lo que necesita el paciente, probablemente fracasaremos en el tratamiento o en el seguimiento, sobre todo en poblaciones más complejas de llegar. Y bueno, colocaba esta amenaza, para mí es casi una de las más importantes, ¿no?, la baja percepción de la necesidad de un programa, ¿no? Todos hemos reconocido la emergencia, ¿no?, la prisa que teníamos con la COVID, la prioridad que ha supuesto la COVID. Ojalá tuviéramos esta sensación de urgencia, de emergencia, ¿no? Y tenemos retos importantísimos a la vuelta de la esquina decretados por la OMS. Pues aún así tenemos incidencias de la tuberculosis que disminuyen del orden de un 2% anual, pero del todo insuficientes para llegar a lograr esos objetivos, ¿no? Deberíamos estar bajando a velocidad de montaña rusa, pongo aquí, o de pista negra para los que os gusta el esquí, y estamos bajando a velocidad de pista azul o pista verde, ¿no?, prácticamente. O sea, deberíamos mejorar esa percepción de urgencia y esa visión. Y luego la realidad, la que nos hemos encontrado a nivel de los servicios de vigilancia, ¿no? Hay que hacer
otras actividades, hay que vigilar otras enfermedades y de forma pues, urgente también, ¿no? Y aquí os dejo un resumen de algunos de los brotes epidémicos, de las alertas sanitarias o de las emergencias de salud pública que conocéis, que hemos tenido que hacer frente también desde un servicio de epidemiología como en Barcelona, ¿no? Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que ha aumentado ese número de enfermedades sobre las que realizar vigilancia y control. Y hemos pasado del decreto del 96 a tener que hacer la vigilancia de 48 enfermedades, 9 de ellas urgentes, a la orden del 19 de realizar la vigilancia de 79 enfermedades, 20 de ellas urgentes, ¿no? O sea, en 25 años, aumentando en 30 el número de enfermedades sobre las que hacer vigilancia, entre ellas está la tuberculosis, y apenas sin contar con un aumento del personal médico, de enfermería o sanitario. Y por último, la última amenaza, pues el no investigar, ¿no? El no evaluar las distintas intervenciones, ¿no? Siempre decimos que un programa que no se evalúa es un programa que no existe, pues aquí la investigación aplicada como pieza angular también de todo programa, ¿no? Para ver si está siendo eficiente, si funciona o no, si puede mejorarse o si necesita algún cambio. Y como siempre, pues las amenazas se deberían o se deben convertir en oportunidades. Yo creo que así ha sido en el programa de tuberculosis que ahora cumple esos 35 años, ¿no? Y en el momento, a finales de los 80, principios de los 90, que hay un perfil de paciente con factores de riesgo asociado al mal cumplimiento, pues el programa incorpora lo que es la clínica de tuberculosis Service Clinics como centro de referencia para ingresar los pacientes con tuberculosis complicada en toda Cataluña, ¿no? O posteriormente también extiende el TDO comunitario con el ETODA para una parte también del territorio. La amenaza, por ejemplo, del VIH finales de los 80, principios de los 90, hace que se potencie la investigación en VIH, en nuevos tratamientos, y en el año 95-97 ya tenemos el tratamiento antirretroviral de gran actividad extendido para la población y de forma gratuita, ¿no? Ante la llegada, por ejemplo, de inmigración masiva proveniente de países de alta incidencia, se incorpora en el año 2000-2002 el programa de agentes de salud comunitaria en lo que es la atención a la tuberculosis. Y quizás así como una nueva oportunidad fue la creación también de las unidades clínicas de tuberculosis en el año 2005-2007, con la figura de la enfermera gestora de casos como pieza fundamental que orquestaba, que ponía un poco de coordinación y orden interna entre los distintos actores a nivel hospitalario, ¿no? Entre internistas, infectólogos, neumólogos, microbiólogos, preventivistas, actuando todos pues, bajo la misma unidad clínica. Y los retos que se abren, ¿no? Respecto a la COVID, la crisis social, económica y de salud que ha supuesto la COVID, son retos que se abren ahora. Y acabo pues, con un poco de visión o algunos de los retos futuros, ¿no? He colocado aquí el punto número 1, priorizar la tuberculosis, requiere compromiso social, compromiso político, evidentemente, pero también de gestores y de directores, ¿no? Que sea visto como una prioridad, si no, no saldremos adelante, al menos con la velocidad que nos gustaría, ¿no? Y eso requiere recursos, ¿no? Los recursos que reclamábamos, recursos económicos, también recursos humanos. Crear o reforzar los programas de tuberculosis en las distintas ciudades o servicios de vigilancia o de comunidades autónomas, y siempre intentando, creo que es importante tener una visión local, ¿no? Has de conocer muy bien cada uno de los territorios, que pueden diferir enormemente de una región a otra, ¿no? Y tenemos problemas, ¿no? Lo hemos visto con datos, ¿no? De retraso diagnóstico, de subnotificación. En algunos lugares de España todavía la subnotificación es un tema. Es importante pues, aislar los casos, garantizar el cumplimiento, el estudio de contactos, la indicación y el tratamiento de lo que es la infección tuberculosa latente, y los cribados tanto de enfermedad activa como de infección latente de poblaciones de alto riesgo. Y hemos visto que con COVID se puede, ¿no? Debemos mejorar los sistemas de información y de vigilancia, que se están quedando muy atrás, ¿no? Y detectar brotes epidémicos, detectar cadenas de transmisión. Ese lenguaje que ya tenemos gracias a la COVID, trasladarlo por fin también a la tuberculosis, ¿no? O, por ejemplo, en un contexto de tanta movilidad geográfica, tanta internacionalización, tantos movimientos migratorios, necesitamos mejorar la coordinación, ¿no? A nivel nacional, a nivel
internacional en la gestión de casos y de contactos también, ¿no? Y los compañeros de laboratorio nos traen siempre nuevas pruebas diagnósticas, ¿no? Y cada día pues más novedosas y apasionantes. Necesitamos extender esas. Tenemos esas PCRs, ¿no? Por ejemplo, en pocas horas podemos saber la sensibilidad al antibiograma, a drogas de segunda línea, o la importancia de incorporar la secuenciación masiva a la vigilancia epidemiológica. Y ya, pues bueno, para acabar, los nuevos fármacos. Yo creo que se hablará en estas jornadas sobre nuevos fármacos, ¿no? Sobre bedaquilina, delamanida, petomanit, ¿no? Es la gran desconocida, no la hemos visto todavía por aquí. Y rifapentina, hay una editorial muy interesante en enfermedades emergentes ahora, firmada por el doctor Kaila y el doctor Castro, sobre rifapentina en Europa, ¿no? Debemos garantizar el abastecimiento, el TDO, la gratuidad y por qué no pensar también en las dosis fijas medicamentosas para las nuevas pautas de tratamiento y las nuevas formulaciones, ¿no? Que nos explicará el doctor Noguera mañana. Y todo esto, pues, acabando pues, sobre la parte esta tan importante, ¿no? Cómo podemos priorizar la investigación y evaluar las distintas intervenciones, ¿no? Y sin olvidar nunca lo que comentaba Albert Einstein sobre que entre las dificultades se esconde la oportunidad. Pues estamos llenos de oportunidades en tuberculosis. Y acabar pues enseñando esta rueda y agradecimiento y dando las gracias a todos los actores que están participando, que han participado en estos 35 años y a todos vosotros por vuestra atención. Y quería acabar con una mención especial al equipo de enfermería del Servicio de Epidemiología que, pese a esas adversidades de estos años, que han sido momentos complicados, pues son sin duda la piedra angular del sistema, del plan del programa de tuberculosis de Barcelona, y agradecerles que nunca pierdan pues la sonrisa. Aquí acabo. Gracias. Gracias, Jean-Paul. A continuación, Andriy Dudnik nos hablará de la situación en Ucrania. How to win the war against TB, please. So, bon dia, buenos dias, good morning. I'm really proud to have been given invitation for today's conference and for the opportunity to continue doing research in Cervais clinics together with Juan Pablo Millet and Jose Dominguez team. So, and would like to present today updated information from Ukraine. So, since ongoing Russian invasion of Ukraine, since 24th of February, unfortunately, there are almost 8 million of people registered as refugees throughout Europe, and more or less the same number stayed in Ukraine as internally displaced people. Most of these people are women with children. And since Second World War is the biggest humanitarian catastrophe and the largest displacement of people in Europe. That is my native city, the airport before war and after, and some of the districts in the city after bombing. So, of course, it's very difficult to imagine that it could happen, but unfortunately that is our reality now. In 2021 in Ukraine we had about 44 notified TB cases per 100,000 population, and estimated number is in 2 times more than notified. That is my region, and it has one of the lowest prevalence of tuberculosis, but now we have more or less about 50 active TB patients hospitalized in TB hospital. So every third patient with tuberculosis in Ukraine has rifampicin resistant or MDR TB, and set of them has also XDR tuberculosis. So at the beginning of war, a lot of patients, especially in the east and north, south of Ukraine,
became on the front line of occupied territories, and it led that a lot of them, unfortunately, had no options. They should interrupt the treatment because supplying of medicines was problematic, performing drug susceptibility testing was problematic, and this situation led that over 300 patients were displaced throughout Ukraine, and over 200 fled the country to neighboring European countries. So, together with my colleagues in Ukraine and Borstel team in Germany, we analyzed the impact of war on TB services in Ukraine with a countrywide survey. And as you could see on this table, before the war, 23rd of February, and after 6 months of war, there were no differences in availability of culture-based drug susceptibility testing for second-line drugs or for first-line drugs availability. So we have more or less stable situations. That really very nice that we could organize it and proceed with more or less normal management of active TB tuberculosis. The only one significant difference was the proportion of TB patients from other regions of the country. So after beginning of war, after 6 months of war, we have significant increasing of patients from regions other than origin who getting treated in different TB hospitals. So that's based on 21 regional TB hospitals national survey. So as a result of a last report, in Ukraine we have over 3,000 MDR-TB cases, that in 6 times more than whole European Union countries. And that's a very big economic burden on our budget, of course. So that's why we created the possibility to implement shorter TB treatment regimens, especially for drug-resistant tuberculosis. And the first one was shorter MDR-TB regimen before updating the guidelines of WHO, and you all remember, I hope, this shorter drug TB regimen, including kanamycin, what later was replaced by amikacin, moxi or levo, proteonamide, and some medicines from which now classified as medicines from Group C. So it was very discussable, should we proceed with that, and that is any evidence of that's very well known like Bangladesh regimen. But finally, it was absolutely unsuitable for Eastern European TB patient population. We had the strong feeling that it will not work in our country, but we collected the evidence and demonstrated that, for example, in my hospital, so in 2019, from 156 rifampicin TB cases, only 35 TB patients have been selected for this regimen. So only 22% were eligible to start, and as a result of treatment, only 8% patients completed this regimen. So this shorter MDR-TB regimens really suitable only for 5% of patients. So it's like standard statistic error. So absolutely not practical, mostly like exception. So that's why we have been looking for another shorter MDR-TB treatment regimens, and hopefully for the implementation, more widely implementation of line probe assays and expert XDR cartridges. So at the moment, Ukraine has over 95% covering of rifampicin TB detected level by GeneXpert. That is one of the highest in European Union, in European region. And also we have XDR TB cartridges for all rifampicin detected cases. So finally, we have possibility to implement modified fully oral shorter treatment regimens, and
For everyone with fluoroquinolone resistance not detected, we can offer this regimen. For those who registered with fluoroquinolone resistance, we can offer BIPAL regimen under operational research. So persons should give informed consent. And usually this regimen consists of 5 medicines: cyclosporin, bedaquiline, linezolid, clofazimine, and levofloxacin for 9 months. Within these 9 months, patients usually very closely monitored with all electrolytes, ECG, every month sputum collection, and it demonstrates really nice results. So as a result of WHO cohort, where we included over 1,200 patients, so that is set of all rifampicin TB cases in Ukraine. So this regimen demonstrated over 60% effective treatment. So the MDR-TB with treatment of 9 months, full oral. A really nice result. And then we continue to conduct this operational research with country cohort, and already enrolled over 1,000 patients, which continue to take this short regimen. So I think it's really nice result. So, and I'm happy to be part of this team. So also Ukraine has one of the cheapest short bedaquiline-based MDR-TB treatment regimen. As you could see, Ukraine has at least in 5 times, and even in comparison with some countries in 20 times cheaper treatment regimen. So it's also nice that the government could negotiate the prices, and thankfully to the Global Fund support, that we could offer for more and more patients treatment courses due to the low price. Another obstacle is that it's out-of-pocket patients' cost, and we also performed this countrywide survey, including about 600 TB patients, analyzing their private expenses, their own expenses associated with TB treatment. And as you could see, the direct medical cost was about 30 euros, and direct non-medical cost associated with about 50 euros for each TB patient who was involved in the TB treatment. So that's not very big money here, but don't forget that in Ukraine the average salary is 450 euro per month. So if each person will spend about 80-70 euro, so that's a significant obstacle, especially for the poorest vulnerable population. So another very nice result, that's the BIPAL regimen implementation. From 153 TB patients recruited into BIPAL regimen, 93% had effective treatment. So I remind you that BIPAL regimen, that is the regimen, consists of bedaquiline, pretomanid, and linezolid for 6 months. And Ukraine is one of the first countries where pretomanid was officially registered, and now we have possibility to proceed with this regimen. Also, after war, we were happy to got this really nice support of 6 portable X-ray machines from Fujifilm company. It allows to do X-ray screening out of hospital at patients' flats, for example. It looks like a photo camera, and this console, like a small notebook. So, and this machine has a capacity for 100 shots. So, one of this machine we also have in my hospital, in my region. Due to the systemical destroying our infrastructure by war, by Russian military forces, we had this strong problem with internet connection. And we're also thankful for this Starlink company, and over 600 Starlink satellite modules were supplied for our hospitals, and it allows to continue with electronic health system.
and with performing video-supported therapy for TB patients. So even in some areas without electricity, it can be sunlight batteries and internet connection from satellites. So finally, in Ukraine, we also had implemented 5 years ago a LAM-based test for HIV co-infected patients, and it really works here. I was surprised that it's not available in Spain, but so it works pretty well, and we can confirm tuberculosis diagnosis in HIV positive patients. Also, Ukraine is one of the pioneering country in European region who already has rifampicin since 15th of September. It allows us to move to this shorter preventive treatment of tuberculosis based on combination of isoniazid and rifampicin for 3 months or 12 weeks. And also we can use shorter regimen for drug-susceptible tuberculosis containing rifampicin, isoniazid, moxifloxacin, and pyrazinamide for first 2 months as intensive phase, and followed by 9 weeks combination of rifampicin, isoniazid, and moxifloxacin. So together only 4 months for drug-susceptible TB treatment. So many of our patients, especially due to the war, became even more vulnerable with no job, no money, no family, no dignity, and it requires quite creative approach to stimulate their adherence to treatment. So we are happy that we have this system like One Impact, where any patient could notify about through the smartphone, or even ask any clinician or any relative to notify about their problems. And this platform recently was recognized as one of the Community Award Prize from TB People Ukraine, and I am also happy to be part of this team. And we also created with Public Health Center and Ministry of Health the platform Treatment for Ukraine, where people living with HIV, tuberculosis, viral hepatitis, and taking opioid replacement therapy could find any help in any country of European Union, including Spain, for example, Cervais Clinics, Barcelona, the hospital where I'm currently doing research. So for patients it's very useful, and I hope that all patients, despite the war, will continue their treatment, and in the near future it will be normalization of situation in my country. So thank you for your attention. Moltes gracias per la vostra atención. Thank you very much, Andrei. And now questions. Por favor, los ponentes, podéis subir aquí a la mesa y empezaremos el turno de preguntas. El doctor Caminero quiere hacer una pregunta. Quisiera hacer un comentario, ¿no?, que también nos llevaría a una reflexión, ¿no? Primero, los datos de Ucrania, son una pena, ¿no? Pero, sin embargo, tienen cosas mucho mejor que en España. You have in Ukraine a lot. Why? Because you have Ginesper Ultra for all the people suspecting TB. Not in Spain. In Spain, we are following at the moment with the SMIR in many, many patients. Second one, you have a very good access to rifampicin and bedaquiline. This is not now in Spain, it's not possible. You understand? This is a little reflection about this, okay? And also for you, a reflection. If for the patient with MDR-TB, you are giving 9-month regimen with 5 drugs, and for the pre-XCR, you are giving 6 months with 3 drugs, much better to have pre-XCR. I will address later, okay? Can you understand? Okay, yes. I will address later in my presentation, ¿no? This is very important. Entonces, en España, pero también en el resto del mundo, que estamos viendo que el problema está que no detectamos lo suficiente,
Ya sabemos que con COVID ha sido un problema de acceso a los servicios de salud, pero también tenemos un tremendo problema, y es que las pruebas moleculares ultrasensibles para el diagnóstico no se están aplicando. Hay mucha reticencia. Y a todo paciente que tuviera síntomas o signos subjetivos de tuberculosis no se puede seguir con la baciloscopía, ¿de acuerdo? Haciendo incluso detección activa de casos en poblaciones vulnerables. Y el último comentario tiene que ver con usted, doctora Pequeño, le felicito por la presentación, pero tendríamos que hacer una reflexión. Cataluña tiene el 25% de los casos de España. Entonces, o Cataluña lo hace muy mal y el resto de España lo hace muy bien, o al revés, que creo que es lo segundo. Muchas gracias. ¿Sí oye o no? ¿Sí? No, yo tengo un comentario también en relación a lo que has comentado, José. El tema de la PCR es controvertido también porque no nos permite aislar la cepa, ¿no? Y de alguna manera reduce la capacidad de, por ejemplo, de hacer actuaciones como la del whole sequencing, ¿no? Que nos permite hacer una aproximación a la epidemiología genómica, ¿no? Esto es una cosa que igual se implementará, se podrá conseguir hacer secuenciación a partir de la muestra, pero todavía es un poco... Entonces, aquí hay un poco de discusión entre la utilización de la PCR para iniciar el tratamiento, ¿no? Para la detección, que es verdad, que hay una reticencia que es increíble, porque realmente sí que tenemos esto, tenemos el GenExpert, lo podemos utilizar libremente. Quizás hay un cierto bloqueo mental, ¿no? Por parte de gerencias, laboratorios para utilizarse, que no tendría que ser así, pero lo tenemos, en realidad lo podemos utilizar. Yo creo que en todas partes de España se puede utilizar. Si no se utiliza es por cuestiones muy localistas, ¿no? Y también, bueno, el hecho de utilizar la PCR, también hemos de pensar que hemos de aprovechar también, no dejar de hacer el cultivo. Esta es mi posición. Por tanto, yo creo que sí que utilizamos la PCR y es un tema de concienciación incluso a nivel de laboratorio. Es que es muy caro, ¿no? Muchas veces se dice, es que no podemos utilizar porque es muy caro, ¿no? O sea que en realidad sí que lo podemos utilizar. Es un tema de decir, oye, no es caro, vamos a utilizar el GenExpert a diestro y siniestro, porque lo que queremos es identificar los casos de tuberculosis, ¿no? Pero es un tema de cada uno, a nivel personal casi diría, ¿no? Decir, oye, no, vamos a utilizarlo, ya está, no pasa nada. Es que salen muchos negativos. Bueno, es igual, utilizamos y punto. Pero es un tema, no creo que no sea macroestructural, sino que es un tema muy individualizado. Decir, no, vamos a dedicar, es una concienciación del laboratorio, decir, no, vamos a utilizarlo de manera activa, ¿no? La otra cosa que yo quería, viendo, bueno, los datos de Sandra y de Joan Pau, en el 2019 hubo un repunte de la tuberculosis, ¿no? Quiero entender que hubieron más brotes. Entiendo que cuando hacemos la comparativa la hacemos con el 2019, que precisamente hubo un repunte, ¿no? Yo no sé si esto realmente hay este repunte que sería esperable en el 2020 o 2021, o quizás la tendencia es más la del 2018 y por tanto estos 13 por 100.000 habitantes serían la tendencia natural y que ahora tendríamos que bajar de 13,2 a 13 a 12,5 o no sé, como veis, esta fase del control de la tuberculosis que parece que se aplatona, parece que vamos a mantener estos 10 casos por 100.000 habitantes,
que de hecho estamos viendo, también se ve en países donde se ha erradicado la tuberculosis, en que, por ejemplo, en Estados Unidos se ve que se van manteniendo en estos 2 por 100.000 habitantes y que parece que no hay manera de reducir los casos. ¿Tenemos que ser más agresivos, quiere decir? ¿Hemos de ser mucho más activos en buscar casos? Y luego... Creo que este repunte del Raquel. que tú hablas es un poco por lo que comentaba el doctor Caminero. O sea, el programa funciona muy bien aquí en Cataluña y en esos años se amplió mucho el estudio de contactos, no solamente a lo limitado a las tuberculosis pulmonares bacilíferas, sino se iba empleando otros tipos de tuberculosis y había una búsqueda muy, muy activa. Entonces, el que busca seguramente encuentra. Y creo que va por ahí, ¿no? Sobre las perspectivas a futuro de qué es lo que pasará. Creo que también es un poco precipitado ahora mismo decir hacia dónde irán los datos, ¿no? Pero creo que sí que tendríamos que recuperar el estudio de contactos a los niveles que se hacían antes, ¿no? Porque definitivamente ha habido una bajada muy drástica en estos últimos 2 años y probablemente no estemos detectando los casos que tendríamos que detectar. Sí, en la línea que comenta Sandra, muy interesante la apreciación de Pérez Banks, probablemente la tendencia es la que es. En el 2019 es verdad que en Barcelona vimos ese aumento que describes, que era también del 19%, precisamente la bajada posterior de COVID se correlacionaba bastante bien, pero en ese momento el aumento lo atribuimos a la existencia de un brote bastante importante en población subsahariana, pero también es cierto que afectó sobre todo esa subida a expensas de una población concreta, ¿no? Sin tener brotes, ¿no? En la población que venía de toda la región de India, Pakistán, Bangladesh, hubieron en 25 o 30 casos más respecto al año anterior, lo cual nos cambió todas las incidencias, ¿no? Y es interesante hablar de estos declives generales, pero hay que ponerse allá a calcular declives específicos por poblaciones vulnerables, ¿no? Y si vemos ese declive en población, por ejemplo, sin domicilio fijo, no hay declive. Es una línea plana que nos lleva a 150 casos por 100.000 habitantes desde hace 20 años. No es que haya declive, es que está plana, ¿no? Y probablemente lo mismo pasaría con población inmigrante, que el descenso es muy lento, ¿no? Por tanto, hay que buscar y ser más agresivos buscando casos, sí. Búsqueda activa de casos, de infectados también, pero de casos en poblaciones vulnerables. Yo creo que es una intervención prioritaria desde salud pública, sin duda. Raquel. Bueno, que en Portugal nosotros hacemos los testes moleculares a todos y que no es una cuestión individual, decisión individual, pero una decisión del programa. Hemos demostrado que el atraso al diagnóstico, que has visto que es una preocupación mía, que el atraso que está creciendo. Cuando la incidencia disminuye, el atraso aumenta claramente, pero no podemos, los servicios de salud no pueden ayudar a aumentar el atraso cuando tenemos las técnicas, las herramientas para hacer un diagnóstico muy rápido. Entonces, el programa ha decidido que se hacen los testes moleculares siempre que tienes una duda, siempre que tienes una sospecha de doença. Eso es muy importante. Kenneth. Excelente mesa, gracias por las presentaciones. Voy a pasar en inglés porque parte de la pregunta quiero que también la aborde Andre. So the question to all of you is prompted by Dr. Cardona's question about when you reach a stage of low tuberculosis incidence and you don't seem to make added progress, what are you doing in your countries, Raquel, Sandra, Jean-Paul, sobre la tuberculosis, la infección latente, que son millares de personas por cada 1,000. So are you doing anything about latent tuberculosis infection in your respective settings to try to bend the curve? All mathematical models have shown that if you include that, you accelerate the decline of tuberculosis. So I just want to open that question. I can start with Portugal. Yes, we have. We're looking to all spectrum of tuberculosis actions to eliminate TB. So we want a very quick diagnosis. So we are using molecular tests, and I'm looking to the delay to diagnosis, as you saw.
And I'm also looking to the compliance to treatment. So trying to understand that what are the barriers to successful treatment. So what are vulnerable populations that don't comply to treatment. So when the first pillar. The second one is screening vulnerable populations. And you saw the populations, vulnerable populations that usually systematically screened. So the contacts, the prison, the inmates, the drug users, the alcohol users, the homelessness, some migrants. That's one vulnerable population that we are not doing enough, but we are screening these vulnerable populations, these persons that have higher risk of exposure or have higher risk of having a severe form of disease. And we are screening them, and we are doing screening for active TB and LTBI, and we are offering preventive treatment. And when we look to preventive treatment, we are offering preventive treatment, but we are always also monitoring the preventive treatment in order to increase compliance, identify the barriers to the compliance to preventive treatment in order to increase it. And in fact, before pandemic, we were doing a good job. During a pandemic, you saw we were not doing so good. We missed all the other vulnerable populations besides the contacts. So we are now trying to go back on track to look to LTBI and ensure that preventive treatment is offered and people comply to the preventive treatment. I think that these two actions are fundamental if we want to go back to the elimination track. Sandra, ¿haced respuestas rápidas los tres? Vale, nosotros aquí desde Cataluña hemos empezado a formar un grupo multidisciplinar, tanto de la parte asistencial como de la parte epidemiológica, para trabajar en un protocolo del cribaje de la infección tuberculosa latente, ¿no? Y establecer cuáles son los grupos vulnerables a los que se tendría que abordar y la sistematización de las pruebas que se tendrían que hacer, ¿no? Y de los tratamientos que se tendría que ofrecer a estos grupos vulnerables. Encuentro, desde mi opinión, que es un poco complicado, porque al no ser una entidad como de declaración obligatoria, también hace que esto dificulte un poco los registros, ¿no? y la sistematización en el actuar, que también podría ser también una sugerencia, ¿no? Para el Ministerio, ¿no? Para que se plantee en un futuro, ¿no? Hacer esta recogida de forma más sistemática, ¿no? y que no se nos queden tampoco. Andri? So I would like just to comment that at the time of war, only one positive thing happens, that is anymore no time for bureaucracy and thinking. So if we have more effective and shorter treatment, so we implemented them as much as we can. And another very important point that if we have any updating of international guidelines, within 1 week our Ministry of Health translated it, and next week our clinicians could use it. It never happened before, but now it's very fast. That's really nice to share this experience with you. Sí, a ver, claro, sin duda, ¿no? Es el camino es el que comentas, el test and treat por el TBI, seguro, pero tenemos también en paralelo, pero a lo mejor también prioritariamente, deberes que hacer previamente. O sea, estamos en rendimientos de estudio de contactos bajísimos, ¿no? Tenemos mucho trabajo ahí, seríamos mucho más eficientes haciendo un buen estudio de contactos que empezando a cribar a toda la población. Pero sin duda, ese es el camino, aunque aún tengamos incidencias por encima de 15 casos por 100.000 habitantes en la ciudad de Barcelona. Pero es cierto, hace años que se están llevando a cabo cribados desde salud pública, por ejemplo, en los CAS, ¿no? En los Centros de Atención y Seguimiento de las Toxicomanías, en colaboración con Drasanas, en comedores sociales se hace cribado de enfermedad y de infección, si es necesario. Estamos realizando cribados también en la población refugiada de Ucrania, en colectivos de poblaciones subsaharianas, y me consta, ¿no? Que compañeros de las unidades clínicas de tuberculosis y algunos compañeros de primaria hacen cribados también en población inmigrante, ¿no? Y probablemente me estoy dejando algunos, ¿no? Pero se están haciendo
Pero aquí creo que en paralelo con esto hemos de ponernos mucho más las pilas con el estudio de contactos porque nos estamos quedando cortos, me temo. Había una pregunta en el fondo de la sala, no sé si... No. ¿No? Esta mujer. Ah, perdón. Sí. Vale, vale. El micro. Creo que tenemos una aquí, una allí, y doctor Kailá, y otra pregunta aquí. Bueno, muchas gracias a todos. Me ha gustado mucho la presentación. Era una pregunta para Raquel Duarte y después para Sandra Joan-Pau. Me ha parecido muy interesante el análisis en el retraso diagnóstico, que había una parte de que los pacientes tardan en acceder y luego hay una parte a nivel sanitario que se tarda en diagnosticar y que eso difiere pues, en género y en edad, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué se puede hacer si había un plan para dirigirse a eso y si tenemos estos datos a nivel de Cataluña? Bueno, cuando hacemos el estudio es para hacer cualquier cosa después, ¿verdad? Entonces, que si te recuerdas, el atraso atribuible a los cuidados de salud, las personas que son más viejas, las personas que tienen doença oncológica o doença respiratoria crónica son los que retardan más hacer el diagnóstico. Entonces, que estamos haciendo un trabajo junto a los profesionales de salud para pensar en tuberculosis cuando tienen los pacientes con síntomas que están encuadrados en su doença de base, ¿verdad? Pero pensar en tuberculosis. Cuando miras a la población, que son las personas más viejas, los migrantes, los alcohólicos, y las personas sin empleo, que son los que atrasan más el diagnóstico. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con las organizaciones que trabajan con las poblaciones vulnerables y volver a crear la red para que aumentemos el acceso de salud, a los cuidados de salud de estas poblaciones. ¿Sandra? Sí, aquí en Cataluña hace unos años atrás se hizo un estudio, porque lamentablemente nuestra encuesta epidemiológica no tiene este dato recogido de forma sistemática para poder determinar si el retraso diagnóstico es a causa del paciente o del sistema sanitario. Entonces, hace unos años atrás se hizo un estudio específico donde se hizo un muestreo y se hicieron intervenciones de formación sobre todo a la atención primaria, porque se detectó que había un retraso diagnóstico en ese momento que se hizo a causa, ¿no?, del sistema sanitario. Nosotros actualmente no tenemos la posibilidad de poder hacer esta distinción y creemos que es sumamente importante porque a pesar de esa intervención que se hizo hace muchos años atrás, no ha habido una mejora de esto y cada vez es más, se va incluso a peor. Y como una de las cosas que nos hemos planteado también, porque yo lo vi que Portugal tenía en su encuesta epidemiológica recogida dos preguntas, que son solamente 2 preguntas para poder hacer esta distinción. Hemos revisado la encuesta epidemiológica que tenemos y estamos proponiendo hacer una serie de modificaciones y entre ellas es incluir estos datos para monitorizarlos de cerca y, como dice la doctora Duarte, hacer intervenciones, que es sumamente importante de acuerdo a lo que se obtiene, ¿no? Si es por causa del paciente o si es por causa del sistema sanitario, hacer intervenciones que puedan ayudar a mejorar y de forma constante, ¿no? Porque si es una cosa puntual, pues son datos que no podemos monitorizar y también son uno de los pilares que marca también el Plan Nacional de Mejora. Joan-Pau. Vos contesta tú, Àngels, ¿no? Bueno, en Barcelona Ciudad hay una encuesta específica de retraso diagnóstico desde el año 2014 que se centra en casos de tuberculosis pulmonar bacilífera y lo que se ha visto explotando estos datos va muy acorde con lo que se ha visto en Portugal o en el resto de Cataluña, ¿no? Quizás el matiz es que se puede tipificar también que ese retraso debido al sistema sanitario se atribuye sobre todo a la atención primaria, ¿no? Que quizás en nuestro contexto de ciudad tiene cierto sentido, ¿no? Si los casos se gestionan básicamente de las unidades clínicas de tuberculosis, pues cueste más pensar en tuberculosis
en la cabecera del paciente, ¿no? Pero sin duda eso nos lleva a intervenciones dirigidas diferentes, ¿no? En función de si el retraso diagnóstico es debido al paciente, tendremos que hacer una serie de estrategias; si es debido al sistema sanitario, otro tipo de estrategias, ¿no? Y en el sentido de la primaria, pues tenemos la herramienta de los comités operativos de tuberculosis a nivel de Barcelona ciudad, en los que se está intentando también sumar a la atención primaria en estos comités operativos, donde se comentan casos y se discuten estas diferentes cuestiones. Pero sin duda, parte del mensaje es que hay que integrar a la atención primaria en todo el proceso de sospecha, diagnóstico, tratamiento y a lo mejor también seguimiento de la tuberculosis y de los contactos en algunas partes del territorio. La doctora Tórtola. Hola, bueno, felicitar a la mesa, muy interesante, pero yo solamente lo que quería decir es que yo estoy de acuerdo con la doctora Raquel Duarte de que para hacer el diagnóstico de la tuberculosis utilizando técnicas moleculares debe haber una directiva, que no sé a quién le debería de corresponder, que recomendase la utilización de técnicas moleculares para hacer el diagnóstico de la tuberculosis y no dejarlo a una decisión personal. También estoy de acuerdo con el doctor Cardona de que el cultivo hoy por hoy es necesario en el laboratorio, precisamente porque las técnicas moleculares, si la secuenciación masiva en muestra directa y en un laboratorio de diagnóstico clínico, hoy por hoy no se puede hacer. Y solamente decir que en nuestro laboratorio lo que estamos haciendo es, hacemos el GeneSpert y independientemente el ultra, independientemente de cuál sea el resultado de la rifampicina, añadimos siempre el XDR. Más que nada para en nuestro medio poder detectar la monoresistencia a isoniazida. Y luego también te llevas alguna sorpresa con las fluoroquinolonas, que ahora se están introduciendo en el tratamiento y sin embargo, como se utiliza mucho en la práctica diaria, pues se encuentran resistencias también a las fluoroquinolonas. Muchas gracias. Doctor Kaila. Sobre lo que comentaba el doctor Caminero, bueno, tú recordarás perfectamente el programa que se hizo en el que tú participaste también de prevención y control de la tuberculosis en España, pero debido en aquel momento a la gripe pandémica, pues no se llevó a cabo, ¿no? Ahora, en el 2019 se ha elaborado otro programa, pero ahora por la COVID tampoco se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, el gran problema, también lo comentaba un poco, yo creo, la doctora Tórtola, es que no disponemos de un programa de prevención y control de la tuberculosis en España, ¿no? Y de hecho nos habría gustado mucho, y los invitamos al Ministerio, que estuvieran representados en esta mesa, pero declinaron, yo creo que amablemente, porque no disponían de nadie que pudiera presentarlo, ¿no? Bueno, en todo caso esperamos que el año próximo sí puedan estar en esta mesa. Hola. Hola, sí. Cristina Vilaplana, de la Unidad de Tuberculosis Experimental de Can Ruti. Era solo comentar respecto a todo esto que hablabais de las intervenciones en cuanto a retraso diagnóstico. Nosotros en nuestra área, que es la zona metropolitana norte de Barcelona, lo que detectamos era un aumento de los casos más complicados con casos diseminados de tuberculosis. Cuando fuimos a mirar todos los casos que había, nos fijamos que venían principalmente de dos centros de atención primaria de un barrio determinado de Badalona, y lo que hicimos fue con la gente de dirección primaria y vigilancia epidemiológica de la zona que nos toca a nosotros, trabajar para formar, por una parte, referentes de tuberculosis, a los que se les ha hecho ya 2 sesiones en cuanto a un repaso general de tuberculosis y cómo se hace el abordaje. Estamos trabajando con la comunitaria para llevar a cabo intervenciones en la población, que es una población con unas características socioeconómicas muy específicas, ¿no? Es decir, que bueno, igual es esto, ¿no? El abordaje tiene que ser múltiple, y nosotros lo hemos hecho porque todo el mundo está implicado, ¿no? Bueno, yo tengo una cuestión, porque nosotros tenemos el cribado sistemático para las poblaciones
en qué tenemos una garantía de hacer de tener una respuesta. Por ejemplo, los biológicos que vienen del hospital, tenemos la garantía que van a hacer el tratamiento preventivo, el VIH también, los drogadictos también. Entonces, que tenemos este cribado sistemático para estas poblaciones y tenemos una garantía que nunca tenemos una garantía 100%, pero tenemos una fuerte probabilidad de garantizar la conexión que tengamos una respuesta. Pero no la tenemos cuando hacemos lo mismo, pensamos hacer lo mismo con los migrantes. Y que estamos en este momento discutiendo la estrategia en relación con los migrantes. Hemos tenido, por ejemplo, la situación de las personas que vienen de Ucrania, de Pakistán también, que intentamos hacer screening, pero los perdemos completamente. Hacemos el screening, algunos no completan el screening, los completen y tienen el positivo, los perdemos completamente porque se mueven en el país o mueven para otro país. Entonces, la cuestión era cómo vosotros han hablado sobre todo del cribado en migrantes, pero ¿cómo lo hacéis? Con agentes comunitarios. O sea, nosotros también tenemos el soporte del equipo de agentes comunitarios que trabajan con población inmigrante y que hacen una labor excepcional y estupenda. Y son las pero nosotros también, pero ¿sí? Ellos se mueven en el país, sí, o y se luego, mueven para otro país. ¿Cómo luego dentro de la red de aquí de España tenemos un sistema que es el CIVIES, que es un sistema de alertas electrónicas donde cuando tú tienes un traslado o pierdes un paciente, automáticamente los servicios de vigilancia nos avisan y nosotros informamos a este sistema del Centro Nacional de Epidemiología y se hacen los contactos inmediatamente entre las comunidades autónomas. Y bueno, y así, y entre países también, en principio también, sí. Nosotros enviamos a los puntos focales, o sea, siempre es desde Madrid que se envía el punto focal del país extranjero. Respecto a lo que comentabas, Raquel, es cierto que si tú haces un cribado a personas refugiadas que no puedes asegurar que estén en el lugar donde has hecho el cribado durante los 3 meses que dura el tratamiento de la infección latente, es obvio que los vas a perder. Aquí en Barcelona, en las áreas básicas, donde la incidencia de tuberculosis estaba alrededor de 100 casos por 100.000, sobre todo en el Raval Sud de Ciutat Vella, los inmigrantes que entraban en el programa de cribado eran personas residentes. También eso es otra cosa. Claro, no tiene nada que ver. Entonces, a pesar de que ha sido un programa que no ha estado nunca tutelado o recomendado por el programa nacional o incluso por el programa de Cataluña, desde Barcelona, se lleva haciendo desde hace tiempo. Es cierto que no ha estado evaluado de una manera bien hecha. O sea, no es un programa que hayamos podido evaluar de manera fehaciente como el programa de estudio de contactos o como el programa de tratamiento de casos o como el programa de otros subprogramas del programa de tuberculosis. Pero se va haciendo, pero sobre todo se hace en personas residentes, no en personas que no puedes, es lo que tú dices, a veces hemos hecho estudio de contactos en centros como centros de detención de extranjeros que hemos encontrado prevalencias de infección muy altas y nos ha costado Dios y ayuda poderlos tratar, porque claro, en el CIE están 60 días como máximo. Entonces teníamos que contactar con la ONG que tutelaba a aquel inmigrante, seguir la ONG y al inmigrante al sitio de España que se iba, era muy complicado. Esto nosotros lo hemos hecho en personal residente. Sí, el doctor Caminero, el doctor Castro. Doctor Caminero. Sí, perdonen que sea reiterativo con lo de las pruebas moleculares porque es algo que me preocupa mucho en España, ¿no? Efectivamente, debería ser una normativa de un programa nacional de control, pero ese programa no existe. Lo siento, hay que no ser reales. Entonces debería ser entonces una normativa de los programas de las comunidades autónomas, que en muchas comunidades autónomas no funcionan bien.
Por lo tanto, lo que sí que tenemos que tener muy claro es que nuestra responsabilidad como clínicos o personas que trabajamos en el laboratorio debe ser realizarlo. Tenemos que sustituir lamentablemente lo que deberían hacer nuestros gobiernos, ¿de acuerdo? Y hay que hacerlo. Y ahí es donde surgen las reticencias. Las reticencias están surgiendo sobre todo en los laboratorios y muchos clínicos, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo primero, por supuesto que había acuerdo. Lo segundo, también estoy de acuerdo con que lo ideal sería también cultivar y hacer secuenciación, pero que no sea esto un obstáculo, ¿de acuerdo? Porque lo auténticamente importante es detectar más las pruebas moleculares rápidas. El cultivo detecta más, ya lo sabemos, pero tarda mucho más tiempo. Y no se olviden que detectan tuberculosis, o sea, confirma la enfermedad y además es ya un patrón oro para la resistencia a la rifampicina. Por lo tanto, estoy de acuerdo, lo ideal es también el cultivo, la secuenciación, pero que no sea un obstáculo para poder hacer masivamente las pruebas moleculares a todas las personas que tengan una tuberculosis presuntiva. Y respecto al estudio de contacto, solamente la experiencia de Canarias, que se nos mueven mucho los que no llegan. Yo cuando me llegan se lo pongo. Y habitualmente al mes y medio los he perdido. Pero mira, un mes y medio que se llevan puesto. ¿De acuerdo? Que siempre es mejor que no llevarse nada. ¿Entendemos? Recuerden que cuanto más tiempo más protegen. Pero desde un principio empiezan a proteger. No tengo duda que en aquellos que se están moviendo, Raquel, se los pongo. ¿De acuerdo? Cuando les pongo la revisión del primer mes vienen, al segundo ya no viene ninguno. Se han perdido. Pero eso que se llevan puesto. ¿Vale? Doctor Castro. Gracias. Raquel, en Estados Unidos hemos tenido el problema de migrantes entre Estados Unidos y México y se desarrollaron programas informativos, CureTV, y había otro más donde una vez se le hacía el cribaje a la persona, no importaba a qué parte de la frontera viajaba, se le daba el seguimiento contactando. Y se me ocurre que en la región europea hay el TVNet que pudiera consensuar el cribaje y seguimiento de las poblaciones inmigrantes entre los diversos países europeos, especialmente teniendo en cuenta la presencia de Andrei, que los provenientes de Ucrania están en todos los países, no solamente desplazados internamente, como nos acaba de decir, pero en otros países. Y nosotros cuando teníamos este tipo de programas, yo en aquel entonces estaba en los CDC, llamábamos al médico que comenzaba el tratamiento para obtener la información y poderle mantener en el tratamiento adecuado. Así que se me ocurre que existen oportunidades movilizando el TVNet, etcétera. Bueno, yo conozco las oportunidades, que estoy envolvida en ellas, pero el problema es que en Portugal los migrantes se quedan muy menos que un mes, que se llegan a Portugal para seguir a países más ricos. Mírate a la característica de Portugal, somos muchos, viejos, pobres. Entonces, Portugal es un lugar de pasaje para Alemania, Dinamarca, Holanda. Entonces, lo que pasa es que si se mueven en el país, nosotros en Portugal, que estamos trabajando para que se resuelva la situación, mira, pero en Portugal si se mueven de norte para el sur, sin que tengan un diagnóstico. Si tienes un diagnóstico de doença de tuberculosis, que podemos hacer el tracking, es fácil, pero en infección latente no tenemos un tracking. Entonces, si tiene una latencia y se mueve del norte para el sur, que va a procurar los servicios de una forma activa, que lo pierdes completamente. Y lo mismo pasa si atraviesa la frontera. No estoy hablando de casos de tuberculosis activa, que estoy hablando solamente de latencia. Es que si tienes una tuberculosis activa, haces el tracking, pero si haces el cribado, para mí cuando vosotros hablaban de cribado, para mí era el screening de latencia. ¿Me estaba equivocada? Ok, entonces, ¿sí? De los dos hablaban, ¿no? Entonces, mi cuestión era, ¿cómo haces
cómo hacer el linkage to care en los migrantes para la tuberculosis latente, porque lo hacemos seguro con los VIH, con las personas que están con medicación biológica, con los drogadictos, conseguimos hacer la ligación, pero no conseguimos fácilmente o tenemos dificultades en seguir la infección latente y garantizar que hacen el tratamiento preventivo en los migrantes. Que estamos intentando encontrar una solución, pero no la hemos encontrado todavía. A ver, tenemos poco tiempo, Darío, y cerraremos con Joan. Darío García de Viedma, de Servicio de Microbiología Hospital Gregorio Marañón. My comment is for Andre. So you are now facing quite a challenging situation according to the percentage of cases with multi-drug resistant tuberculosis. And there are several explanations for that. We have heard about prisons, suboptimal treatments, the presence in that area of multi-drug resistant strains per se. If you had a time machine to go back to the past in your context, what could be the most relevant interventions in the past to be able to control the current situation you are experiencing? You think it's a problem with prisons, treatments, or what is your opinion, just theoretically? A very nice question, but I think, yes, there's a rapid diagnostic, molecular-based diagnostic, and then action after that, because quite commonly we confirm TB case, but put this person in the same ward with another patient with unknown drug susceptibility test result. So now we are more worried about that, and because now we have smaller number of patients, we are able to separate them. But not like in Service Clinic, for example, when person is admitted, he absolutely isolated in single room apartment. That's the dream for us, but that's an absolutely correct approach. Pending the result of DST, isolate the patient from another one. But now if we can do it with 1 day, it's more easy to avoid nosocomial transmission. That's the main approach, and that was the main mistake in our country, that we have very high rate of nosocomial transmission. So artificially created problem, really. Sí, muchas gracias. De manera muy breve, hablamos de cribados de tuberculosis para buscar infección latente, pero hay un aspecto que me gustaría conocer la impresión de los expertos, es la distinción entre infección latente reciente y la antigua. Normalmente en los estudios de contactos nosotros tenemos la oportunidad de detectar una infección prevalente en el primer cribado que presumimos que es reciente porque tiene un riesgo cercano, o bien incluso la incidencia en los convertores. De tal manera que eso es una situación muy concreta. En cambio, cuando hacemos los cribados, que hablamos en población migrante, no estamos hablando de infección reciente, estamos hablando de una infección de no sabemos cuándo. Y en este caso la edad pues, puede ser importante a la hora de tomar decisiones. No sé si solo creéis que merece la pena este elemento de infección reciente versus infección a saber cuándo. En el documento que se está elaborando sobre el tratamiento de la infección tuberculosa latente en grupos de riesgo no contactos. No sé si tenéis, Joan Pau y Sandra, alguna... Creo que básicamente lo que se hace es se testa y trata en función de la edad, creo, ¿eh? No sé si... Bueno, es uno de los aspectos a discutir, ¿no? Creo en inmigrantes me refería, si se mantiene con la estrategia o el cambio de paradigma, intentar actuar ante el reservorio, si se mantiene esa edad como límite, ¿no? O tiene sentido actualmente mantener ese límite de 35 años, que supongo que estaba más relacionado con un tema de tolerabilidad de la medicación. Es un tema pues que en ese protocolo debe quedar claro. No lo hemos terminado de cerrar, pero hemos puesto esta edad como límite, pero todavía estamos por discutirlo. Bueno, cerramos la mesa. Antes de cerrar, comentaros que ahora tenemos una pausa para el café, que podréis seguir hablando de estos temas, y también que el Zoom se tendrá que cerrar durante 5 minutos, pero que en 5 minutos ya se podrá volver a estar conectado las personas que siguen la jornada a través de Internet.
¿De acuerdo? Nos reencontramos delante de la segunda mesa a las 11:15. Muchas gracias.